De entre las más de 60 cavidades, destaca Monte Castillo, con un conjunto de cuevas profusamente decoradas. El castillo, las monedas, las chimeneas y la pasiega. Sus cientos de figuras representan un punto clave de conocimiento para entendernos como especie y comprender nuestro comportamiento ancestral, el pensamiento simbólico de los grupos humanos que habitaron Europa entre hace 38.000 y 11.000 años. Monte Castillo fue un lugar excepcional para las poblaciones prehistóricas. Desde él se domina el Valle del Pas y se tiene un rápido acceso al fondo del valle, siendo un emplazamiento de alto valor estratégico y económico, cuyo entorno ecológico dispuso de una alta variedad de recursos naturales. El imponente yacimiento del vestíbulo del castillo contiene un registro arqueológico desde 150.000 años hasta hace 3.000 años, un referente único en el ámbito de la investigación mundial. La estratigrafía de la Cueva del Castillo es probablemente una de las más importantes, no voy a decir solamente del Cantábrico o de Europa, casi diría del mundo. Es la única cueva en la que tenemos una secuencia continuada de ocupación del mismo espacio y del mismo territorio durante más de 150.000 años. Eso significa que podemos ver los diferentes tipos humanos y las diferentes industrias líticas que ocupan la prehistoria y que nos sirven para subdividir en la prehistoria representadas en el mismo yacimiento. Son las mismas gentes que han ido evolucionando en esta zona, que aprovechan los mismos recursos, que aprovechan los mismos territorios y que por lo tanto ya nos dan una base para conocer cómo vivían estos grupos, cómo aprovechaban su territorio, cómo gestionaban sus recursos y en gran medida cómo consiguieron sobrevivir. Alberga restos de las actividades de los últimos grupos humanos neandertales y de los primeros Homo sapiens, una época de hace 40.000 años en la que se configuran nuestros caracteres modernos como especie. Podemos ver que en la Cueva del Castillo estos niveles están perfectamente representados. Tenemos la presencia de los últimos grupos de neandertales, los primeros humanos modernos, y quizás lo que está aportando la Cueva del Castillo son evidencias, vamos a decir, complejas. No tenemos grandes diferencias entre lo más antiguo de los últimos neandertales y lo más reciente de los primeros humanos modernos. Parece que hay una cierta continuidad. Si convivieron, parece que convivieron de una forma en la que uno recibió herencia del otro y probablemente en intercambio le dio algún tipo de elemento novedoso, y quizás el poder seguir trabajando, y en ese sentido en arqueología y en prehistoria nunca se acaba de investigar, porque cada problema que resolvemos nos abre 40 problemas nuevos. Tenemos esas posibilidades y en ese sentido la Cueva del Castillo va a ser y deberá ser el lugar clave donde poder estudiar estas cosas. Además, sus sedimentos guardan un numeroso e importante conjunto de huesos, piedras y cornamentas decorados, el arte mueble. La Cueva del Castillo, entre los materiales que se encontraron durante las excavaciones de Hugo Bermayer, aportó una de las mejores colecciones de arte mueble que tenemos, por lo menos en Cantabria. La colección de omóplatos grabados que apareció en el nivel del Madenizo inferior es probablemente la más útil a la hora de conocer las relaciones de los grupos humanos dentro y fuera de las cuevas. En su interior, las paredes presentan una monografía del arte rupestre paleolítico, reconociéndose la diversidad temática: caballos, bisontes, cabras, ciervas, uros y animales menos frecuentes como el mamut, el reno y las aves. Hay cientos y cientos de animales representados. No lo hicieron todo al mismo momento. Vinieron a lo largo de miles de años, con probablemente más de 25.000 años, y en todos estos periodos estuvieron dentro de las cuevas y hicieron sus ceremonias, grabaron nuevos animales o los pintaron.
Y en estas cuevas lo que tenemos es como un palimpsesto de las ceremonias que tuvieron lugar a lo largo de 25.000 años. El castillo es uno de los yacimientos más importantes que se conoce en la zona franco-cantábrica y además el castillo, el interior, el arte rupestre del castillo también ha servido como escuela para la cronología. En el monte del castillo, en la cueva del castillo en concreto, se encuentran representados todos los estilos desde que se inicia el arte paleolítico hasta que termina. Abundantes nubes de puntos y motivos geométricos, muchos de ellos complejos en su composición debido a las segmentaciones y rellenos internos, representan abstracciones de difícil interpretación. Al bestiario animal y los signos se suman las figuras humanas. La cueva del castillo esconde referencias abreviadas expresadas mediante la mano. Un motivo especial en esta cueva que se repite incesantemente en el llamado techo de las manos. Los motivos de figuras humanas completas son muy escasas y por lo general poco definidas en el arte rupestre paleolítico. En la cercana cueva de la Pasiega, un contorno humano asociado a unos cuernos propios de un bóvido nos remiten al mundo de lo trascendente y las máscaras de las monedas al mundo de lo caricaturesco. Parece que existieron tabúes sociales que impidieron representarse. En la cueva de Hornos de la Peña, en su parte más recóndita, se esconde una insólita representación. Rodeado de caballos, bisontes, burros, cabras y ciervos, se grabó hace 13.000 años un antropomorfo con el brazo levantado y larga cola. El carácter mixto de la composición habla de la fluidez y permeabilidad de los mundos y remite a las religiones chamánicas. En las cuevas de Monte Castillo, dibujos y pinturas rojas, negras y amarillas, cuyo colorante se aplicó con pinceles, los dedos o un rudimentario aerógrafo. Grabados y al menos 2 esculturas asociadas a pintura muestran un diverso elenco técnico. El castillo, la pasiega, las chimeneas y las monedas integran uno de los conjuntos más importantes del arte rupestre paleolítico de Europa. Sus cientos de figuras, todas ellas correspondientes a los albores de la presencia del Homo sapiens en Europa, representan un paseo subterráneo de 22.000 años por los orígenes del pensamiento simbólico, la mente abstracta y la expresión artística. Son un centro fundamental de la creatividad humana en el ámbito de la historia universal. El Monte Castillo, la montaña sagrada, es un libro abierto a la prehistoria. La remota antigüedad de sus manifestaciones artísticas y la milenaria perduración hacen de la visita al interior una clase magistral. Sus numerosos animales y signos muestran estrechos vínculos artísticos con motivos de otras cavidades, manifestando las relaciones sociales en las que participaron las gentes que poblaron la cornisa cantábrica y Europa durante la última glaciación. Estos grupos están en las cuevas permanentemente, se mueven por un territorio que a veces es muy extenso, pero sobre todo, más que moverse de aquí a Francia, como a veces parece que se entiende, esos movimientos periódicos les permiten entrar en contactos con otros grupos de otras regiones limítrofes que también están en movimiento. Esos contactos permiten la transferencia de información, permiten intercambios de parejas y establecimiento de relaciones de parentesco a más largo plazo. Por lo que vemos en el arte paleolítico, y en eso Cantabria también es un laboratorio extraordinario para ello, es que podemos ver cómo en distintos momentos esos territorios son diferentes. Un patrón interesante es el de los parecidos para poder
diferenciar, yo creo que más que pueblos, en el sentido que le damos hoy día, sí grandes grupos territoriales con unos vínculos sociales estrictos entre ellos. El característico contorno rojo punteado de numerosas figuras de la cueva de la Pasiega se encuentra en otros conjuntos. En la penumbra de la cueva de Covalanas, 18 ciervas, un caballo y un uro punteados parecen cobrar vida y escapar de la roca. Es de los pocos casos donde podemos ver un momento en ese tiempo del pasado remoto. Un artista, una persona que ha entrado ahí, que ha pintado posiblemente en un periodo de tiempo muy corto toda una serie de figuras, unas figuras que tienen una coherencia interna extraordinaria, todo un conjunto de ciervas muy parecidos, junto con otra serie muy limitada de otros animales, que nos permite ver la mentalidad de quien lo hizo en un momento único, sin mezclas, sin añadidos, sin interferencia de otra serie de elementos. En ese sentido me parece que es excepcional. Desde hace 22.000 años, este rebaño rojizo, inquieto en las sombras y envuelto en un entorno de misterio y acogimiento, ha sido testigo milenario de la vida de la humanidad. La modalidad técnica del contorno punteado se rastrea por otras cavidades que se localizan entre Vizcaya y Asturias. Esta convergencia de formas y técnicas evidencia la existencia de grupos